Antes de dejarte observar este increíble programa de dudosa calidad, debes saber algo muy importante. Claramente a ninguno de nosotros nos importan tus frágiles sentimientos. Y este programa contiene algunas bromas subidas de tono, tal vez un poco de humor negro o algo que podría dañar tu sensibilidad. Por eso recomiendo desde lo más profundo de mi corazón tomarlo con humor y con toda la descripción del caso. Ahora, con eso en mente ya puedes ver esta joya audiovisual. Muchísimas gracias por toda tu atención de antemano. Oh, me estoy cagando, ¿me podemos hacer esto rápido, por favor? Tienes que salir así, pez. Como Matang, ¿no? Yes, I hired 4 guys. Oh, pero enderezate, weón. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Bad Ping On. Bad Ping prendido. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo lo vean. Yo soy Melo y el día de hoy estoy acompañado por él. Y por mi compañero Campito. Y el día de hoy les voy a contar una historia interesante que me encontré. Ala, se está muriendo, nunca lo había visto reírse así. Ala, y aún ni siquiera se fue. Y el día de hoy les voy a contar una historia a ustedes sobre Nintendo, de las consolas que tenemos actualmente. ¿Ustedes me creerían si les digo que Nintendo creó la PlayStation? No, ¿Por qué? porque la PlayStation es de Sony. Tú acabas de decirme que Nintendo creó la PlayStation. Sí. A finales de los años 80 Nintendo tenía dominado todo el mercado porque había salvado que la industria desaparezca por las tonterías que hizo Atari. Necesitaban competir con el nuevo CD. Ellos seguían formato cartucho. ¿Por qué hizo Atari E.T.? Hizo un culo de juegos basura, o sea, comenzó a vender su Que no se licencia vendieron. de cosas y se llenó de juegos de mierda y todo el mundo desconfiaba. Nintendo necesitaba competir con el formato de CD o adaptarse al formato de CD y al cargo de Ken Kutaragi en Sony hacen una alianza Nintendo y Sony y crean la Nintendo PlayStation o crean el concepto de la Nintendo PlayStation en el 88. Aquí es importante dar un poco de contexto y un par de datos curiosos. Sony estaba haciendo una millonada de plata con sus Walkman y habiendo entrado a la industria musical, ya que ellos, en alianza con Philips, crearon el CD. Dentro de la compañía estaba Ken Kutaragi, el cual era todo un prodigio en su área. ¿Y qué pasó? Como él era todo un visionario y se dio cuenta que el chip de la NES era una reverenda, decidió acercarse a Nintendo para su siguiente lanzamiento y fabricar ese chip de audio, lo cual fue todo un éxito. Luego de esta primera camaradería que hubo para el sistema de audio de la Super Nintendo, la gran N le pidió a Sony crear un aditamento para poder leer CDs. Dentro de otra empresa, dentro de Sony, había un ingeniero, una figura clave que era Ken Kutaragi, el padre de la PlayStation, que ya había trabajado en el chip de sonido de la Nintendo. Y bueno, hubieron varios tropiezos en el camino, pero se logró desarrollar el producto al fin y al cabo. ¿Cuál es el problema de toda esta alianza? Nintendo tenía que ceder las licencias de juegos como Zelda, de Mario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual Nintendo no quiere hacer, o sea, Nintendo siempre ha sido un amarrado de mierda, entonces nunca quería liberar nada y con su partido de la justicia te fregaba. Entonces, hubieron muchísimos roces. Desarrollaron el producto durante casi 3 años, desde el 88 hasta el 91, en donde en el Consumer Electronics Show presenta Sony la Nintendo PlayStation ante el público, lo revela. Unos minutos después de que Sony anuncia esto, Nintendo dice, no existe alianza, realmente vamos a estar con Philips haciendo nuestro lector de CDs. O sea, la única razón por la que por la que Nintendo necesitaba de Sony era porque ellos tenían la tecnología ya desarrollada del lector de CDs, que era lo que estaba migrando el mundo. Claro, o sea, necesitaban, casi siempre buscan distribuidores o no fabrican pieza por pieza las cosas que hacen, cómo consiguen. Ejemplo, en la Nintendo Switch que compraron un chip en masa. Ejemplos de dispositivos que ya tenían este chip puede ser el Nvidia Shield TV, el Google Pixel C, el Jetson TX1 y el Jetson Nano, los cuales fueron dispositivos de alcance masivo, y esto hizo que la comunidad pudiera investigarlos a fondo y abrirle las patas por todo lado para saber todas las vulnerabilidades del sistema. Lo que pasó fue que básicamente necesitaban la tecnología que tenía Sony. Y el beneficio que tenía Sony en este caso, Era sobre Nintendo, era la licencia y sus juegos. Claro, el tema es que nunca se llegó a concretar el roce, o sea, se firmó el acuerdo, pero era un roce que había entre las licencias. Nintendo no se la cedió. ¿Dónde está el problema de todo esto? ¿Dónde viene la gracia de todo? Claro, Nintendo no le cedió las licencias a Sony porque tenía miedo que les compitan y que hagan cualquier huevada, pero le cedió las licencias a Philips, lanzando algunos de los juegos
más nefastos que han existido en la consola. ¿Están preparados para los que van a ver o no? Sí. A ver, a ver. ¡A la mierda! Eso hicieron en CD. Ese hicieron el asco. es el CD-ROM. Pero eso nunca salió. Sí salió. ¿Salió? en la venta, sí salió en la venta. ¿Qué es eso? ¡Ah, Escúchame. a la mierda! Pero no entiendo, ¿por qué, ah? Pues parece hecho en Paint, weón. Parece hecho en Está Paint. hecho en Paint, Está hecho en eso. Paint. Dios, no, quítame esta Esta hueá te hueá. dejaría traumas. Firme te dejaría traumas. Quítame esa hueá. Absoluta mierda. Pero ¿qué tenía Déjalos. que ver Philips? O sea, no entiendo. ¿Por qué le dieron las licencias a Philips y Philips se puso a lanzar juegos? ¿Qué Ama- consola sacó Philips? Entonces, ¿qué fue lo más increíble de todo esto? Que fue la razón por la que Sony, dirigida por Norio Oga, que era jefe corporativo y respaldado por Kutaragi, siguen adelante con el proyecto, pero no como un accesorio, sino como una consola independiente. O sea, no solamente Nintendo perdió un gran socio, se creó un competidor literalmente. Y así es como la PlayStation original termina siendo lanzado en diciembre del 94 en Japón e internacionalmente en el 95. Y aquí es donde la parte se vuelve más increíble, la parte que todo el mundo conoce, que es que la PlayStation se volvió la dueña de su generación. O sea, terminó batiendo a Nintendo y lo destrozó a todos. Obviamente hay un poquito de trampa en ese lado, que es el hecho de que Sony se hizo bien de la vista gorda con el pirateo. O sea, se hizo bien de la vista gorda. O sea, La consola más chipeada del mundo, creo. Sí. sí, después de la PlayStation, si no me equivoco. De la PlayStation 2. ¿La 2 la chipearon más que la 1? Sí, creo que la ¿Sí? Sí, puede ser, puede ser. O no sé, no tengo la data exacta, si no está la voy a poner por acá. La piratería fue un gran factor también para que la PlayStation se venda, pero hicieron de la vista gorda, o sea, le llegó un poco al Pinocho, la verdad. Igual de ahí en adelante nunca más compitieron. De hecho, creo que ahorita la Nintendo Switch 1 es, creo que la segunda o tercera consola más vendida del mundo. Sí. ¿En serio? De la historia. No, ni cagando. mira. ¿La Switch 2? La Switch 1. La Switch 1, ni cagando. 156 millones de unidades vendidas. Huevón. O sea, nadie ha vuelto a comprar más Play que cuando compraron el Play 2. Y encima no le compraron un solo puto juego porque lo chipearon. Sí. Sí, pues. Oye, ¿Xbox dónde está? ¿Ah? ¿Xbox dónde está? Cerré el orto, No lo vi ni en el boba, top 10, cerré me el parece. orto. Ni en el top 10 lo vi. El Xbox 360 en Qué el- vergüenza, el pe, Xbox huevón. One en el 15. ¡Pah! Xbox Ya. Series X, 28 millones. He buscado Xbox Series X videos. Datazo curioso con el que perfectamente podrías vivir sin saberlo, pero te lo voy a contar igual. La mayoría de PlayStation 2, así como PlayStation 1 que llegaron a Latinoamérica, ya estaban chipeadas de serie, lo cual les permitía correr un montón de juegos pirata. Y así como hemos mencionado, gran parte del éxito que tuvieron estas dos consolas fue por el pirateo que hubo, de la cual Sony se hizo la vista gorda porque bueno, seguían contando los millones. Ese es el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, el programa también, y yo también, especialmente a ti. No sé si tienen temas a proponer para el siguiente programa. No, pero que la gente lo deje acá abajito, pues. Chicos, yo tengo un tema muy importante que nadie aquí lo sabe, nadie lo sabe, y es ¿qué pasó con la Xbox One? ¿Qué pasó con la Xbox One? Chicos, yo no lo sé, él lo sabe, ustedes no lo saben, descúbralo en el próximo capítulo de Bad Ping. Gracias.